Bueno, queridos patitos, vamos a hablar de Iruña y la moción de censura encima de la mesa acerca del cambio de Bildu, de Joseba Sirón, a Cristina Ibarrola, hasta ahora alcaldesa circunstancial durante prácticamente 6 meses en la capital de Navarra. Una ciudad, Pamplona, Iruña, que votó lo que votó en las elecciones en donde hubo un mandato de 9 concejales a la formación más votada, UPN, pero a la segunda fuerza, con 8 concejales, Euskal Herria Bildu. Son 25 concejales o 27. Creo que son 27. 27, ¿por qué? Porque con 5 concejales del Partido Socialista de Navarra en Pamplona y los 8 de Bildu, son 13 concejales. De 27, la mayoría son 14. Y por tanto, no puede hacerse un acuerdo a 2. El desacuerdo puede ser a 2, porque no hay mayoría suficiente ni en un lado ni en otro. Si es posible, técnicamente es posible, un acuerdo entre los 9 de UPN y los 5 del PSN. Incluso deberían de haber, ¿por qué no?, llegado a un acuerdo de gobernabilidad y haber gobernado juntitos el ayuntamiento de Pamplona, Iruña, con 14 concejales de 27. Eso es mayoría absoluta. Cualquier pragmatismo de Unión del Pueblo Navarro habría llevado a intentar esa fórmula, pero tienen un problema los de Unión del Pueblo Navarro. Y este es el hecho de supeditar cualquier formulación de su política al hecho nacional. El hecho nacional es sobre todo lo más importante. Ser españoles, españoles y muchos españoles. Que es el problema contrario de lo que tuvo, por ejemplo, Compromís en Valencia, y lo hemos comentado alguna vez en algún que otro escrito. Y también en algún vídeo. Compromís, en el año 2017 y 2018, pudo haber llegado a acuerdo presupuestario paralelo al del PNV. Pero como había llegado a acuerdo de integración en elecciones en lista para el Congreso con Podemos, y evidentemente Podemos era refractario a cualquier acuerdo con el Partido Popular, lo cual resulta paradójico y curioso porque anécdotas hay muchas, impedía que Compromís libremente pudiera llegar a acuerdo beneficiario al ámbito valenciano por libertad. Y no pudo, con esos 4 escaños que tenía en el año 2017-2018, llegar a ningún tipo de acuerdo con aquel Partido Popular tan necesitado de acuerdos parlamentarios para seguir adelante en su mandato, en su legislatura. Parecido es lo que le pasa a UPN. UPN es incapaz de llegar a un acuerdo con cualquier partido que diga que es de izquierdas porque piensan que son gente con cuernos y rabo, y por tanto es algo que está fuera de su ámbito de comprensión. No son capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo. Y como prueba un botón, no ha habido ni siquiera anteproyecto de presupuestos para Pamplona. Lo que ahora ha sido posible, un acuerdo a 4, en junio del 2023, era absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque los apriorismos funcionan de manera distinta a como ha sucedido en Andosilla. En Andosilla ha habido un acuerdo, o han coincidido. Lo que pasa es que ha habido unos presupuestos salidos del Pleno Municipal de Partido Popular de Navarra, Unión del Pueblo Navarro y Euskal Herria Bildu. Así de sencillo, así de claro. En los últimos días, en diciembre del 2023, Andosilla, Navarra. No vamos a ir a Bildu con Maroto. Todos los acuerdos que tuvo Bildu con Maroto en el mandato como alcalde del 2011-2015. Podemos irnos a 1993, cuando Unión del Pueblo Navarro, con ETA matando gente, día sí, día también, llegó a un intento de acuerdo. No digo que lo firmaran, pero negociaron unos presupuestos de la Comunidad Foral de Navarra con Herri Batasuna.
Y estas cosas han dado. Se han propuesto muchos tipos de negociación política partidista en diversas instituciones. José Luis Uriz suele decir que en el ámbito de Villava, Atarrabia, las negociaciones de gobierno normalmente incorporaban a todos los partidos a la gobernabilidad, con Bildu, EHB, dentro del marco general. UPN no parece sino tener una idea de que los ciudadanos son idiotas. Son gilipollas, que pueden ser manipulados de cualquier manera y que se les puede decir cualquier cosa en cualquier momento y que van a aceptarlo. Y que van a aceptar cualquier palabra simplemente porque unga, unga, aquí estamos los navarros y los españoles de bien, porque navarro es ser español doblemente. Y unga, unga, ahí están los vascos que quieren llevarnos a la tribu, a la cueva y al arrastre de piedras y al euskera que no lo entiende ni su madre y que son gente de mal vivir y que además quieren la unificación con el País Vasco y todas aquellas cosas que dicen para acabar con la foralidad. Olvidan ciertamente que en 2014 hubo 3 sentencias del Tribunal Constitucional español poniendo en solfa la situación de la foralidad en Navarra y que una señora llamada María, creo que María Caballero, ha dicho una serie de cosas, de lindezas, que mejor lo decimos aquí ahora que en un vídeo aparte, referido al tema de la financiación. Como todo el mundo debería de saber, la financiación foral en el ámbito de Navarra viene consignada por el convenio foral, que el tema de las aportaciones, convenio, aportación, cupo y concierto económico en el País Vasco. Gemelos univitelinos, como dice Pedro Luis Ugarte Santa Marina. Esta situación fue difícil en el periodo de la crisis y luego en el tema de la pandemia, hasta el punto de que en la crisis económica se produce ese salto cualitativo en el ámbito de pago a proveedores, porque cuando entra el gobierno del señor Mariano Rajoy Brey, las comunidades autónomas que habían entrado en funciones en ese año 2011 habían visto supuestamente un montón de facturas impagadas en las cajonerías de los gobiernos regionales. Y eso, evidentemente, como ha pasado con el ámbito de China, con la crisis inmobiliaria, con, en aquel caso, el impago a proveedores también, eso significa que hay pequeñas y medianas empresas que no van a cobrar y eso significa que, dado que la administración no va a pagarles porque no tiene dinero, como diría Javier Milei, no hay plata, pues evidentemente eso significa que pueden quebrar. Y mucho empleo depende de pequeñas y medianas empresas. Y eso significa que si se van al carajo, a la verga, un montón de pequeñas y medianas empresas, habrá gente que estará en la calle y a la que primero habrá que ayudar y segundo estarán cabreadas porque ha sido el gobierno de un determinado partido los que no han hecho todo lo posible para que ese pago a proveedores no se haya llevado a término. Y ese cabreo puede tener impacto electoral. Y eso se quería impedir. Y por tanto se hizo un fondo ad hoc para el pago a proveedores. Un pago a proveedores que no afectó ni al País Vasco ni a Navarra. Siguiente. Otro fondo que se puso en marcha, el fondo de liquidez autonómica. Porque no tenían cash. Y por tanto hubo que pagar a las comunidades de régimen común dinero para que pudieran hacer política en todo lo que le correspondía, debido a que ciertamente la financiación autonómica de régimen común, como hemos hablado unas cuantas veces en este canal, debía de haberse actualizado en 2014 y no se hizo, se debía haber actualizado en 2019, tampoco se hizo, y en 2024 veremos si se hace. Yo creo que no. La última fue en 2009 y debe de actualizarse quinquenalmente. Cataluña tuvo un problema, que lo tuvo Baleares, que lo tuvo Valencia. Dicen que lo tiene Madrid. Pero las antiguas comunidades ligadas a la corona catalano-aragonesa, sí, catalano-aragonesa, ahí está el palabra. Porque Ramón Berenguer IV se casó con Petronila teniendo esta 13 meses. 13 meses. La historia está para todos. Para todos. Por poderes. Gracias al Papa.
Pues esos fondos que Cataluña requirió, ahora requieren precisamente de sacarse de esa espina de la deuda que fue consignada al Estado, evidentemente. Y por tanto, con la quita de la investidura, con RC, con Junts y todo esto, que también viene bien porque Valencia, ahí está, ¿no? Si hay quita también para Valencia, que es importante para Navarra y para el País Vasco, como me ha recordado precisamente mi querido amigo José Ameloki, cuando le he comentado esta noticia respecto a las palabras de María Caballero, que ahora todavía no lo he dicho, pero ya diré a continuación. Me ha comentado ciertamente que el cálculo de la aportación y el cálculo del cupo tiene bastante que ver con el índice de imputación respecto también a los intereses de la deuda y el pago de la deuda. Y que si se establece que esta deuda incautada a las comunidades autónomas por parte del Estado fuera considerada carga general, entonces entraría en el índice de imputación y estaríamos en una dificultad por la colusión de esta situación que aparentemente tiene que ver con el ámbito general del Estado, pero no para las forales, sí colusionaría. Y por tanto hay que tener ingeniería y tener muy presente de que la labor del Grupo Vasco siempre va a salvaguardar el ámbito del fuero de las 4 hermanas forales. Debido a la investidura ha habido también afectación a Navarra, para bien, en defensa de su foralidad, no como hace UPN, que habla de foralidad, pero luego no hace foralidad, que es precisamente lo que voy a decir del ámbito de la señora María Caballero, de Unión del Pueblo de Navarra. Y es que ha dicho, si hay un porcentaje de levantamiento de la quita, un dinerito que se quita de la deuda, 17%, 20%, da igual, en Cataluña, los navarros queremos exactamente lo mismo. Linealmente lo mismo. Olvidando régimen común, régimen foral, olvidando la aportación y el convenio, olvidando el origen de esa deuda que se ha generado en el ámbito de las comunidades de régimen común, olvidando que es el Fondo de Liquidez Autonómica y el Fondo de Pago a Proveedores, de los que Navarra y el País Vasco pidieron 0 euros. 0. De los que Navarra y el País Vasco no tienen deuda con el Estado. Y por tanto, pedir exactamente lo mismo es contrafuero. Es ir contra el sistema foral tradicional de Navarra. Es simplemente por el envilecimiento de la política, del partidismo, simple y llanamente enardecer el corazón de las almas concupiscientes de la gente, en tanto en cuanto pueden estar cabreadas de estos catalanes montan la barrila en el 2016-2017 y ahora van a recibir un dinerito, van a recibir un pago, van a premiar la insubordinación, la dictadura de lo políticamente correcto, de lo nacionalista, van a premiar su separatismo, van a premiar el haber sido sediciosos, golpistas y terroristas. Eso es lo que se quiere decir por parte de Unión del Pueblo Navarro, de María Caballero, respecto de lo que Cataluña, olvidando Valencia, con gobierno PP-Vox, que Baleares, con gobierno PP-Vox, van a hipotéticamente recibir exactamente igual que cualquier gobierno de régimen común, pues lo firmado no es exclusivo para Cataluña. Pero bueno, ciertamente toda esta gente tiene que meter en el mismo saco todo. El problema es que cuando esta gente se supone que defiende la particularidad de Navarra, lo hace en un marco general, global, donde está todo el mundo. Y Navarra está en una especificidad foral que la acompaña única y exclusivamente el País Vasco. El País Vasco, Navarra, las 2 hermanas forales son esas en las que el índice de imputación está ahí encima de la mesa para transferir el marco general a su correcto elemento de aplicación.
Por tanto, cuando UPN habla de foralidad, cuando habla de sistema propio, cuando habla de convenio, cuando habla de aportación, hemos de recordar las palabras de María Caballero acerca de esto de uy, Cataluña, va a recibir esto, quiero exactamente lo mismo. Oiga, recuerde que Cataluña es otro sistema, otro modelo, y no puede pedir miméticamente recibir exactamente lo mismo porque se está cargando usted dialécticamente, porque no tiene capacidad de gobierno, no lo tienen desde hace más de 8 años en el gobierno foral, porque han desaparecido, primero con la primera legislatura de Uxue Barcos y ahora con la segunda de Chivite, con lo cual van a ser 12 años cuando termine la legislatura sin participación de gobierno de UPN, y ahora han perdido van a perder, antes de que termine el año, el escaparate de Pamplona. ¿Por qué? Porque no había presupuestos, porque había ausencia de proyectos, porque eran incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo con ningún partido político, ni siquiera con el Partido Socialista, porque aparte del PP, con 2 concejales, uno tránsfuga de UPN, sí, recordemos Sayas, Sadanero y todo esto, evidentemente, está encima de la mesa de la realidad política de Navarra y de Pamplona. El tema del parking de la Cruz, el asunto de, evidentemente, es que unos presupuestos son muy importantes, son la política fundamental del año, el aprobar esos presupuestos, pero es que si no hay ninguna vocación, sino de hacer como que UPN tenía mayoría absoluta, y que sean los demás los que aprueben. ¿Por qué? Porque si no hay una aprobación automática de todo lo que se proponga por UPN, entonces van a gobernar los separatistas en Pamplona. ETA va a tener la alcaldía. ¿En serio? ¿Estamos en eso? O en defender lo que día a día los ciudadanos de Pamplona merecen y necesitan. Es decir, una ciudad que funcione, que tenga unos impuestos razonables, que haya unas aplicaciones para la situación del transporte, para el comercio, para la integración comarcal, para que las villavesas funcionen bien, para que todo el tejido comercial, empresarial tenga respaldo institucional, para que todas las actualizaciones que se necesitan hacer a través de comisión y a través de pleno puedan funcionar, y que por supuesto haya liderazgo institucional por parte de la alcaldía. Eso es importantísimo en el ámbito de la comarca de Iruñerría, hacer una política concordada, porque están los límites de los pueblos muy cercanos. Por tanto, afectación con Burlada, con la zona de Villaba, con Cizur, por otro lado, porque no, está también cerca. Un montón de localidades del entorno de Iruñerría que tienen afectación a través de muchas de las políticas públicas, más allá de la Volkswagen que está allí al lado, como principal nicho económico de la comunidad foral. No hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Y ahí tenemos muchas de las cosas que dice el Corralito Foral en su literatura acerca de que la Citroën, que está en Vigo, debió de haber estado en Navarra. Y todos esos sectores ligados otrora a UPN fueron los que evitaron que esta industria estuviera en Navarra. Por tanto, cuando se dice es que todo lo bueno que ha pasado en Navarra y en Pamplona ha sido gracias a UPN. Sí, ya. Claro. Navarra aislada. Así es como la quisieron en el 31 y en el 36. Aislada y completamente ausente de lo nacional. Porque era vasco. El hecho nacional iba a ser vasco. Y por eso, del 78 hasta el presente, han actuado miméticamente haciendo seguidismo del hecho autonómico vasco. El artículo 54 del mejoramiento del fuero establece lo que el 18.2b y disposición transitoria quinta establece en el marco del Estatuto Vasco referido a la situación de la Seguridad Social como régimen económico de la Seguridad Social. El convenio fue adaptado en 1990 siguiendo miméticamente el modelo de negociación del concierto de 1980. Y como este ejemplo puede haber muchísimos
que pueden establecerse respecto, por ejemplo, la propia disposición adicional única del Estatuto Vasco, que está incorporada al Estatuto de Navarra. Dejando de lado, ciertamente, un pequeño detalle que normalmente a los de UPN se les suele olvidar, y es el hecho de que la disposición adicional primera de la Constitución fue negociada por el PNV, y es el asidero constitucional a la Ley de Mejoramiento del Fuero de Navarra de 1982. Es decir, si no hubiera sido por el PNV, Navarra no tendría foralidad actualmente. Así de sencillo. Así de simple. Porque habría sido un pacto, sí. Pero un día se firma y otro puede no tener validez. Y no tendría asidero constitucional. Estas cosas hay que valorarlas en su justa medida y hacerlo con honestidad y con transparencia. Hay un nuevo gobierno previsto para la ciudad de Pamplona. Tendrá mayoría en el Pleno. Y tendrá la responsabilidad de cumplir con sus votantes. Y tendrá que hacer mucha labor, mucho trabajo. Y le recomiendo al señor futuro alcalde que no se meta en peleas dialécticas ni de elementos simbólicos, sino que curre con su equipo de gobierno para cosas tangibles, de las que he dicho que UPN no estaba haciendo y que no iba a hacer. Y no se puede tener 6 meses una ciudad paralizada y esperar a la siguiente elección 3 años y medio después. No es aceptable. Porque UPN no es capaz de ponerse de acuerdo con nadie. Alguien se dirá, es que el PNV es capaz de negociar con todos. Con todos, salvo con aquel que quiere ilegalizar el PNV, que es Vox. Pero en los últimos 10 años el PNV ha pactado con Euskal Herria Bildu, ha pactado con el Partido Socialista muchas veces, ha pactado con el Partido Popular unas cuantas veces y ha pactado con el Carrequín Podemos. Ha pactado con todos y cada uno de los grupos que ha habido en las instituciones, salvo, como digo, ese que quiere la destrucción del autogobierno, de la foralidad y de la nación vasca. Y por tanto, con ese es imposible pactar. Pero con el resto, el PNV ha pactado. ¿UPN puede decir lo mismo? Claro que no. Porque UPN pone por el frontispicio el hecho de ser nacional español. Y luego, con el resto, un poco siguiendo la teoría del quesito, pero quebrada, porque el Partido Socialista ya no está en ese espectro, la idea de que, bueno, hay que seguir adelante, pero si no se puede, que los navarros aguanten, que los pamploneses aguanten. Agarraos unos machos y, bueno, como si la bandera de España cubriera cualquier necesidad. Y eso no es aceptable. De ninguna de las maneras. Y por eso se da la moción de censura. Y por eso hay gobierno de progreso en Navarra. Y por eso tal vez haya cambios políticos en el futuro. Y hay mucha gente que confunde interesadamente lo propio con lo destructivo para lo ajeno. Hay una comisión de autogobierno en Navarra, en el Parlamento Foral, presidido por un gelchale, el señor Unai Ugalde. Necesitarán hablar de muchos elementos que conforman la base del autogobierno en Navarra, actualizar el mejoramiento del fuero para cubrir las necesidades de tener herramientas en Navarra, desde Navarra, por Navarra, también en lo financiero, acompañando al convenio y la aportación, para actualizar el marco estructural, normativo, jurídico-político. Eso es un elemento importantísimo que requeriría de todos los que defienden la foralidad de Navarra. Pero ahí UPN no va a estar, porque le tienta llegar a acuerdos, no ya con Bildu, sino que pareciera que llegar a acuerdos con Geroay es llegar a acuerdos con el separatismo vasco. Y por tanto, esos temores a priorísticos son elementos que restan capacidad
para gobernar las instituciones. Y aquel que es incapaz de superar esos apriorismos, que ausenta completamente su ser del pragmatismo, que tiene unos dogmas de fe establecidos, pues es difícil que pueda seguir gobernando, y por eso se produjo ese desacuerdo a dos en junio. No se pusieron de acuerdo Bildu y el PSN, y ahora hay un acuerdo a 4, porque son necesarios todos y cada uno de los votos entre Geroabay, Bildu, PSN y Podemos. Contigo Podemos. 16 de un pleno de 27. Y así se terminará la legislatura. Es justo y necesario, y Pamplona necesita un gobierno que funcione, y un alcalde que funcione, y un pleno que saque propuestas adelante, y presupuestos todos los años. Necesita todo eso y mucho más. Necesita convivencia y necesita apostar en positivo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Helpen.